Ah, pero ya lo empezamos. Claro, ahora solo nos queda, efectivamente, en este segundo bloque, solo nos queda la interrogativa. Así que me voy Unit 3, Theory and Resources, me voy al primer enlace, Grammar Present Simple, bajo, paso la negación. Oh, bueno. Bajo y demás, paso la negación, o sea, paso la afirmación de la negación y llego aquí a la interrogación. ¿Vale? Mira, la interrogación sigue el mismo principio que seguía el verbo to be cuando lo vimos, es decir, que se produce un cambio de orden en la frase. La negación y la pregunta, la negación y la afirmación, hemos visto, y lo podéis comprobar, que es sujeto, el verbo y el resto de información del texto, de la frase, lo que yo llamo complemento. En el caso de la pregunta, se invierte. ¿Qué pongo primero? Do o does, según sea el sujeto. Si el sujeto es I, you, we, they, o una palabra equivalente, pongo do primero. Si el sujeto es he, she o it, o una palabra equivalente, pongo does primero. Do o does, el sujeto correspondiente, el verbo sin cambios, no cambia ya, al igual que en la negación, no cambia para nada, y después ese resto de información que yo llamo complement, los complementos. ¿Vale? Eso no me había claro. Sí. Cuando tú tengas que hacer una interrogativa, en el ejercicio que sea, verbo y luego... y el resto de los complementos que llamamos, ¿no? Pues el resto de información. Do o does, el sujeto correspondiente, el verbo sin cambios y lo que te den, el resto de información que te den en la frase. Sí. Puede que hayan sacado una pregunta mala. La única que me salió mala porque yo puse al principio signo de interrogación y al final no. Y el sistema me lo puso malo. Claro. Decir, mira, ¿qué me sí, costó sí. identificar dónde está la falla? Porque dice, es que está todo bueno, está todo claro, bueno, claro. El sistema me lo rechaza. Y es por eso. Es que el present simple, la gramática en esta unidad es un cuestionario, no es un ejercicio tal, ¿no? Entonces, claro, si tú le pones eso, te dice... No sabe nada más claro. de la interrogación al final. Es que yo no conozco, aparte del inglés, no conozco otra lengua y tal. Pero no sé si hay alguna otra lengua, aparte del español, que ponga la interrogación al principio también. No sé si existe. Yo tampoco, alguna. pero la costumbre de... Ejemplito. Tampoco. Nada más al final. No. No sé, nuestro... Fijaos, do you play tennis? Pues tiene el do, el sujeto, el verbo y luego pues más cositas, en este caso tenis. Oye, ¿juegas al tenis? Do you play tennis? El verbo no cambia. Ni en la negación, ni en la pregunta, como estamos viendo, el verbo cambia. El verbo como te lo dé el ejercicio. Does she go to the cinema? ¿Va al cine? Does, el sujeto y el verbo, sin cambio. Do we know the answer? El do, el sujeto y el verbo. Siempre es igual, siempre es igual. Solo cambia do o does dependiendo del sujeto. Estas preguntas de aquí son preguntas de sí o no. Es decir, la respuesta es sí o no. ¿Juegas al tenis? Sí, no. ¿Vaya al cine? Sí, no. Bueno, pues hay que ver cuáles son las respuestas cortas, las short answers, en el present simple. La afirmativa con I, you, we, they, pues sería yes, I, we, you, they do. Y en la negación, no, I, we, you, they don't. Y en el he, she, or it sería yes, he, she, it does. No, he, she, it doesn't. You speak Spanish? Yes, I do. Does Julia study Russian? No, she doesn't. ¿Vale? Questions? Esto es cuestión de tener el orden de las piezas y demás, ¿vale? Sí, verbo, sujeto y luego los adjetivos, ¿no? Exactamente. Pero lo que me queda claro es que el verbo no cambia, ¿en qué sentido? Que si yo, por ejemplo, te doy un ejercicio y te doy unas palabras, hazme una pregunta en presente simple con eso, con estas palabras, y el verbo que yo te doy es work, tú lo pones work, igual. No tienes que añadirle nada.
Tal cual. Ni añadirle ni quitarle nada. ¿Quién sea el sujeto? Da igual quién sea el sujeto. En la negación y en la pregunta, da igual. Lo dejas tal cual. ¿Vale? A eso me refiero con que el verbo no hay que tocar. Mirad, tenéis esto aquí, este cuadrito, ¿vale? Para que a través de ejemplos podáis repasar todo eso que hemos visto, ¿no? La afirmativa, la negativa, la interrogativa. Fíjate, Jessica, bueno, Jessica y todo. Negativa e interrogativa, da igual quién sea. I, he, she, it. El verbo, siempre lo mismo. Play, 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 play. Si está en plural, se mantiene en plural. Da igual, da igual. El único cambio es en la afirmativa, como veis, cuando es he, she o it, que le han puesto la S. Pero en el resto, siempre igual. Javier, yo es que me he quedado un poco así con el ejercicio que hemos hecho antes cuando Sí. lo del has, que era have. Eso Ajá. me he quedado un poco ahí Eso- bloqueada. Es que ese es como algo irregular, Ana. De hecho, lo destacamos aquí. Si volvemos a la afirmativa, ¿vale? Lo estoy proyectando ahora. Pues eso es algo que hay que estudiar como aparte. Resulta que el verbo have, pues si va con I, you, we o they, es la forma have, pero cuando sea he, she o it, es irregular, tiene que ser has. No es que le añade una S, sino que es has. Entonces, la afirmativa con have, pues tendrá por un lado have y por otro has, ¿vale? Por eso lo destacábamos, porque es algo un poco que queda ahí aparte, sí. Vale, vale, vale. Me lo volveré a repasar otra vez. Ok. Vale. Vale, bueno, pues aquí tendríamos ya el present simple. Bueno, tendríais sus tutoriales, no sé qué, ejercicios. Además, estos ejercicios que vienen ahí en el enlace están bastante bien para practicarlo, pero nosotros vamos a practicarlo aquí también a partir de aquí. Vamos a seguir ahora con la interrogativa. Vale, y vamos con este ejercicio que yo creo que está bastante bien, ¿vale? Para repasarlo y trabajarlo aquí en clase. Lo explico, ¿vale? De hecho, yo creo que tarda uno más en explicarlo que luego lo que es ponerse a hacerlo. Mira, el ejercicio me da un mini diálogo entre una persona que dice una frase y otra que hace una pregunta. La pregunta está incompleta y tú tienes que completarla. Tú tienes que completarla con do o das, con un sujeto y con un verbo. El resto, los complementos, ya te lo dan ahí en la frase, ¿vale? Claro, ¿cómo saco yo el sujeto y el verbo? De la frase que te dice la persona de antes. Fijaos, en el primero dice, she works at night. Does she work at the weekend? Es decir, ella trabaja por la noche. Y el otro dice, ¿y trabaja por el fin de semana? Es decir, yo sé que tengo que utilizar she y work porque eso es lo que han utilizado en la primera frase. O en la segunda, I don't play the guitar. Do you play the piano? Claro, yo sé que el verbo es play. Y que, como en la primera frase es I, yo ahora tengo que preguntar con you. ¿Vale? Es decir, insisto, en la question, en la pregunta que yo tengo que completar, yo tengo que poner do o does. El sujeto y el verbo. El sujeto y el verbo, miro la frase primera, la frase que dice la persona A, para saber cuál es. Fijaos en el siguiente, dice, he likes sport. Entonces ahora alguien preguntará que si él does, ¿cómo continuaría entonces? Like Tenis. Does he like tennis? Does he- Luego, igual, she speaks, y así. Recordad solamente que cuando en la frase primera aparezca I, entonces cuando en la pregunta tenéis que poner you, por aquello de que es diferente. Una persona dice una pregunta y otra persona responde. ¿Vale? Pues venga, vamos a hacerlo y lo revisamos porque ya digo, creo que este ejercicio nos viene bien. Sí, pero es una forma buena de trabajar la pregunta, de hacerla. En el examen no se va a preguntar así, es decir, el examen será todo mucho más claro.
Nada, Cristina, a tu ritmo. Pues venga, vamos a ir viendo. Aquí tenéis. Recordad que como queda grabado y la solución también, y aparte Jessica también ha hecho una foto y tal, podéis recuperarlo y hacerlo cuantas veces queráis. Fijaos. Does he like tennis? Hasta luego. Does she speak German? Do you eat pizzas? Do they cook lasagna? Does she live in a house? Do you want an iPhone? Does he drive fast? Does he drink it with milk? Do you have boys and girls? Do you listen to music on your phone? ¿Vale? La 9 es esa. Do you have? Claro, porque we dice we have two children. Nosotros. Entonces, el otro pregunta, dice, nosotros tenemos 2 hijos. Y el otro pregunta, oye, ¿y tenéis vosotros chicos y chicas? Sí, exactamente. Como uno pregunta, uno dice una cosa, una persona dice una cosa y la otra persona es otra persona y por lo tanto por eso la pregunta, el sujeto tiene que cambiar de esa manera. Vale. Do you have? Claro, porque si yo digo, nosotros tenemos y ahora te pregunto, ¿y vosotros? Porque recordad que you es tú o vosotros, dependiendo de... ¿Vale? Ok. Bueno.